Buenas tardes, mi nombre es Wendy Michelle Sornosa Menéndez de la Universidad Técnica de Manabí. El tema de hoy es el sistema límbico. El sistema límbico se lo utilizaba vagamente como para incluir un grupo de estructuras entre la corteza cerebral y el hipotálamo. Este de aquí controlaba la emoción, el comportamiento y era muy importante para la memoria. La formación del hipocampo. La formación del hipocampo consistía en el hipocampo, en la circunvolución dentada y la circunvolución parahipocámpica. El hipocampo. El hipocampo es una elevación curva gris que se extiende en toda la longitud del piso del asta inferior del ventrículo lateral. Este de aquí se la denomina hipocampo ya que se asemeja a un caballito de mar en corte coronal. La circunvolución dentada es una banda estrecha y escotada de sustancia gris, que este de aquí se ubica entre la fibrina y el hipocampo y la circunvolución parahipocámpica. Y también tenemos lo que es la circunvolución parahipocámpica, que esta de aquí se encuentra en la fisura del hipocampo y el surco lateral, y por ende esta continúa con el hipocampo a lo largo del borde medial del lóbulo temporal. Como ven en la imagen, aquí tenemos la circunvolución dentada, la circunvolución parahipocámpica y el hipocampo y sus partes. Vamos ahora con el núcleo mitalino. El núcleo mitalino es aquel que se denomina porque tiene forma de almendra y este de aquí se halla situado por delante y parte de encima del asta. Del asta inferior del ventrículo lateral. Este de aquí está funcionando con la punta de la cola del núcleo caudado, el cual ha pasado hacia adelante en el techo de asta inferior del ventrículo lateral, como se encuentra en la imagen. Las vías conectoras del sistema límbico. Las vías conectoras de este sistema límbico cuentan con varias funciones y varias partes. Tenemos el alveo, la fimbria, el fornis, el tracto mamilotalámico y la estría terminal. El alveo es aquel que consiste o es una capa delgada de sustancia blanca que se encuentra sobre la superficie ventricular del hipocampo. La fimbria es aquella que deja su extremo posterior del hipocampo, que es como el pilar del fornis, es decir, el pilar de cada lado de su curva hacia adelante y hacia atrás. Por ende, esta de aquí se encuentra debajo del rodete del cuerpo calloso y alrededor de la superficie posterior de lo que es el tálamo. El cuerpo del fornis. Este de aquí está conectado con su parte anterior, con la cara anterior del cuerpo calloso por el septum pellucidum. En su parte inferior se relaciona con la tela coroidea y el techo empedimario del tercer ventrículo. Ya, el tracto mamitalámico. Este de aquí proporciona conexiones importantes entre lo que es el tubérculo mamilar y el grupo nuclear anterior del tálamo. La estría terminal sale de la cara posterior del núcleo mitalino y esta de aquí discurre como un haz de fibra nerviosa. Posteriormente, en el techo de lo que es el asta inferior del ventrículo, sobre la cara medial del núcleo caudal. Aquí tenemos la imagen de las vías conectoras del sistema límbico, como son el alveo, el fibria, el fornis, el tracto mamilotalámico y la estría terminal. Ahora vamos con las estructuras del hipocampo y de la circunvolución dentada. Las estructuras corticales de la circunvolución parahipocámpica tienen 6 capas. Dentro de estas 3 capas está la superficial, que son las que consiste en las fibras nerviosas y pequeñas neuronas diseminadas. Y la otra es la capa piramidal, que es la que consiste en muchas neuronas con formas de pirámide y su capa es polimorfa.
Esta de aquí, cuya estructura es similar a la de la capa poliforme de la corteza cebrada que en otros sitios. La circunvolución también tiene tres capas, pero la piramidal es aquella que es reemplazada por la capa granular. Esta última está compuesta por unas neuronas redondas o ovaladas que están en forma y se encuentran muy compactas, ya que estas de aquí dan origen a axones que terminan en las dendritas de las células piramidales en el hipocampo. Algunas de los axones unen a la fibra y entran en lo que es la parte del fornis. Las conexiones aferentes del hipocampo. Las conexiones aferentes del hipocampo pueden dividirse en 6 grupos. La primera, fibras que se originan en la circunvolución singular y pasan a lo que es el hipocampo. La 2 son fibras que se originan en los núcleos sectales, núcleos que se ubican dentro de la línea media, cerca de lo que es la comisura interior. Y esta de aquí pasa por detrás de lo que es el forni hacia el hipocampo. La tercera conexión y el tercer grupo. Esta es una fibra que se origina en el hipocampo y atraviesa la línea medial hacia el hipocampo, opuesto a la comisura de lo que es el fornis. El cuarto grupo, fibras provenientes del inducción grision, que discurren posteriormente en las estrías longitudinal hacia el hipocampo. En el quinto grupo tenemos lo que es las fibras que provienen de áreas entorrinal o de la corteza olfatoria asociada, y estas también se dirigen a lo que es el hipocampo. Las fibras que se originan en la circunvolución dental y parahipocámpica se dirigen hacia lo que es el hipocámpico. Ahora tenemos lo que es las conexiones eferentes del hipocampo. Los axones de las grandes células piramidales del hipocampo emergen para formar el alveo y la fimbria. La fimbria continúa como el pilar del fornis. Aquí tenemos los grupos de las conexiones eferentes del hipocampo. La primera es, algunas fibras se dirigen hacia atrás hasta la comisura anterior para entrar en el tubérculo mamilar. 2. Algunas fibras se dirigen hacia atrás de la comisura anterior para terminar en los núcleos anteriores del tálamo. 3. Algunas fibras se dirigen hacia atrás hasta la comisura anterior para entrar en el tegmento de lo que es el mesencéfalo. Cuarto grupo, algunas fibras se dirigen hacia adelante hasta la comisura anterior para terminar en los núcleos sectales, el área preóptica lateral y la parte anterior de lo que es el hipotálamo. Y como quinto grupo, las fibras se unen con las estrías medulares del tálamo para alcanzar los núcleos avenulares. Como ven en la imagen, esta es las partes. Ahora tenemos lo que son las funciones del sistema límbico. El sistema límbico, a través del hipotálamo y sus conexiones con las referencias del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino. Este sistema también puede influir en muchos aspectos del comportamiento emocional, particularmente de las reacciones que tenga una persona, por ende el miedo, el enojo, las emociones que son asociadas al comportamiento sexual de una persona. Las distintas conexiones aferentes y eferentes del sistema límbico, estas proporcionan vías para la integración y respuestas homeostáticas eficaces a una amplia variedad de estímulos ambientales. La correlación clínica, tenemos como la formación reticular, que esta consiste o es una red continua de fibras y células nerviosas que se extienden a través del neuroeje, desde la médula espinal hasta lo que es la corteza cerebral, como se nota en la imagen. Otra de la correlación clínica es la pérdida de conciencia.
En los animales de experimentación, el daño de la formación reticular, que se respeta las vías sensitivas ascendentes, producen inconsciencia persistente. Las lecciones de la formación reticular en el ser humano puede dar como resultado a la pérdida de conciencia e incluso lo que es coma. También tenemos la destrucción del complejo amigdalino. La destrucción unilateral y bilateral del núcleo amigdalino y del área paramigdalina en los pacientes que tienen comportamientos agresivos, en muchos casos da como resultado una disminución a que una persona sea agresiva, tenga su inestabilidad emocional, tenga inquietud y su mayor interés sea la comida o la hipersexualidad. También tenemos la que es la esquizofrenia. Existen síntomas de la esquizofrenia que incluyen una alteración crónica del pensamiento y tiene una disminución afectiva. Las personas se suelen aislar emocionalmente. También se pueden presentar delirios paranoides y alucinaciones auditivas que pueden tener el ser humano con este tipo de esquizofrenia. ¿O qué síntomas tiene? La distinción del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal puede ser precedida por una aurora de experiencia acústica o lo que es olfatoria. En la olfatoria suele tener un olor desagradable, lo cual un paciente que tenga este tipo de epilepsia o el aura olfatoria puede estar a menudo confundido, ansioso o dóctil. Bueno, ahora vamos con otro tema que es el hipotálamo y sus conexiones. El hipotálamo representa una parte muy importante del sistema nervioso central, ya que este de aquí forma parte y es muy esencial para la vida del ser humano. El hipotálamo se encuentra o es parte del diencéfalo que se extiende hasta la región quiasma óptica hasta el límite caudal. También por ende el hipotálamo elabora respuestas de control apropiadas, integración, sus aferencias nerviosas y lo que es química. Los núcleos hipotalámicos. El hipotálamo está compuesto por pequeñas células nerviosas dispuestas en grupos, en núcleos, muchos de los cuales no están claramente segregados unos del otro. Es decir, no está claramente entendido una cosa con la otra. Por ende tenemos lo que es la zona medial. La zona medial se reconocen los siguientes núcleos hipotalámicos. El preóptico, el núcleo anterior, que es el que funciona el núcleo preóptico. Parte del núcleo supraquiasmático, el núcleo paraventricular, el dorsomedial, el ventromedial, el infundibular y el núcleo posterior. En la zona lateral tenemos lo que el preóptico, el supraquiasmático y los núcleos mamilares, que estos se superponen en ambas zonas, y estos de aquí se deben a la mayoría de los núcleos hipotalámicos, y muchos de estos tienen límites definidos. Tenemos la imagen del tema anterior. Tenemos las funciones del hipotálamo que se encuentran en el recuadro. Tenemos lo que es el control autónomo. El hipotálamo tiene una influencia controladora sobre el sistema nervioso. Integra sistemas autónomos. Esencialmente el hipotálamo se considera como un centro nervioso que sirve para el control de los centros inferiores, como lo es el tronco del encéfalo y la médula espinal. Control endocrino. Las células nerviosas de los núcleos liberadores o inhibidores controlan la producción de hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis.
La neurosecreción. Las hormonas vasopresina son sintetizadas en las células nerviosas de los núcleos supraópticos y paraventricular. La función que tiene es producir vasoconstricción, que tiene una función antidiurética que es muy importante. La regulación de la temperatura. La porción anterior del hipotálamo controla lo que es o regula la pérdida del calor. Este de aquí muchas veces produce dilatación de los vasos sanguíneos, produce sudoración, lo que hace que disminuya la temperatura temporal del cuerpo del ser humano. Regulación de la ingesta de alimentos y agua. Este de aquí dice que este de aquí a veces suele ser como un centro de hambre para las personas, y su destrucción es que este centro de hambre lleva la anorexia con la pérdida de cierto peso corporal. Es decir, cuando uno regula la ingesta de algún alimento o de agua, aunque agua es vital para tomar, que tiene una persona que tomar todos los días. Emoción y comportamiento. La emoción y comportamientos son partes del hipotálamo, el sistema límbico y la corteza prefrontal. Esta de aquí puede causar aumento de la frecuencia cardíaca, puede elevar la presión, puede sufrir una persona la sequedad de la boca, el enrojecimiento, palidez de la piel de la persona, y a veces se puede producir lo que es el tracto gastrointestinal. El control de los ritmos circadianos. Este de aquí, los estados que tiene una persona de sueño, de vigilia, dependientes de que también sean las actividades del tálamo, el sistema límbico y el sistema activador reticular, que son aquellos los que controlan el hipotálamo. Correlación clínica. Tenemos las consideraciones generales, que son actividades del hipotálamo, del sistema límbico. Los trastornos clínicos asociados con las lesiones hipotalámicas. Este de aquí puede ser un sitio de inflamación, neoplasias, trastornos, que por ende es muy importante recordar que una lesión aguda tiene más probabilidades de producir signos que un tumor de crecimiento lento. La obesidad y la emaciación. Esto de aquí puede producir la obesidad grave como resultado. En general, esta de aquí tiene una enfermedad que puede sufrir daños a la parte del cuerpo de una persona por su peso o el aumento de peso que tenga esa persona. El trastorno sexual. En los niños que suelen tener lesiones hipotalámicas puede haber un retraso sexual y a la vez sexualidad precoz, ya que la persona después de la pubertad empieza a tener impotencia o suele tener un retraso, bueno, entre otras muchas cosas. Ya la hipertermia o la hipotermia, estas son causadas por el traumatismo del cráneo, de las intervenciones quirúrgicas. Es normal que esta persona sienta malestar o de manera general tenga fiebre o llega a obtener una infección mucho más grave. Entonces, ya tenemos también lo que es la diabetes insípida. Esta enfermedad es el resultado de una lesión del núcleo supraóptico de la interrupción nerviosa que tenga el ser humano. También tenemos el trastorno de sueño. Esto aparece en periodos leves, sus sueños durante horas de vigilia, insomnio que suele tener la persona. Trastornos emocionales. A veces una persona suele tener trastornos emocionales porque sus padres los retan, o incluso pueden llegar a tener una depresión.
que no se pueda curar, a una depresión que sea incontrolable, que esa persona se vuelva agresiva o cambie de humor. Bueno, entre otros muchos trastornos que suelen tener las personas y que a veces también suele ser un problema para las personas que tienen que buscar ayuda.